Señoras, señores, muy buenas noches. Les saludamos, lo están viendo desde la confluencia de la Rúa con la Plaza de Anaya, con la calle Pla y Beniel, uno de los rincones más profundamente cofrades de Salamanca y protagonista, a pesar de todo, de la lluvia, de la amenaza de la tormenta, del mal tiempo en esta tarde de Domingo de Ramos. Aquí está, como ven, haciendo su estación de penitencia, así lo llama la Hermandad de Despojado, desde hace aproximadamente una hora escasa. Finalmente, después de dudar mucho si salir o no salir por la presencia de agua en la ciudad, la Junta de Gobierno decidía iniciar esa estación de penitencia y en este momento vamos a acompañar al despojado en estos últimos pasos antes de entrar en la catedral. Bueno, nos acompañan en este recorrido apasionante pues personas perfectas conocedoras de la Semana Santa y de todo lo que envuelve. Saludamos en primer lugar a un histórico precisamente de la Semana Santa salmantina, Ángel Ferreira. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Rafa López, experto conocedor de historia del arte y de la Semana Santa de Salamanca y de otros puntos, lo cual nos va a ser muy útil para comprender también el calado de la imagen del despojado. Buenas tardes. Y también está con nosotros Juan Borrego, compañero periodista, también responsable, entre otras cosas, de la comunicación del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, que está con nosotros, entre otros motivos, porque sabe mucho de Semana Santa, sabe mucho de imágenes, de poesía y también de Santa Teresa, obviamente, que también es protagonista de esta procesión y ahora lo contamos. Juan, muy buenas tardes. Bueno, Ángel, pues decíamos que hemos vivido uno de esos momentos siempre dramáticos, tú que has tenido responsabilidades similares, de tomar la decisión con tormenta, lluvia, claros, nubes, de salir o no salir. Sí, a mí me ha recordado el año que por primera vez salió a la calle la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz a las 11 de la noche de la parroquia del Arrabal, y en mis manos estuvo el que la procesión saliera o no saliera porque llovía, y salimos y estuvo lloviendo desde el Arrabal hasta la Plaza Mayor, y en la Plaza Mayor dejó de llover. Bueno, pues yo entiendo, y en las cofradías se vive con la máxima intensidad la posibilidad de salir a la calle, estas dudas que se generan, pero yo estaba convencido de que si había la más mínima oportunidad de hacerlo, esta hermandad o cofradía del despojado iba a salir a la calle, porque son personas que son muy semanas-santeras, que han puesto toda la carne en el asador durante los 365 días del año, y están en un día de estrenos, porque vamos a ver novedades en esta procesión. Entonces daba por seguro que si había alguna posibilidad estarían en la calle, de lo cual me alegro, porque a las 6 de la tarde llovía cántaros en la Purísima y había cientos de personas esperando la salida, es decir, que la expectación es muy grande. Bueno, una de las cosas que estrenan, aparte de alguna otra más relevante, pero bueno, esto que en esa terminología se denomina bacalao, en ese estandarte de la hermandad recién bordado por un bordador de referencia en la Semana Santa salmantina, por Manuel. También ese saludo hacia él. Decía Rafa que esto nos evoca evidentemente otras Semanas Santas. Es siempre interesante un punto de encuentro, una ventana, digamos, a lo meridional. Estamos viendo el andar del despojado a Costal, ahora lo comentamos, pero bueno, todo nos habla un poco la cera natural, que también es propia de aquí, pero bueno, también de allí, el terciopelo del capuchón, la capa, los bordados de la capa, todos los enseres y estandartes con esos ricos bordados. Estamos viendo en este momento cómo avanza el el despojado. Estamos viendo, como decíamos, ese caminar a Costal, y Rafa que nos intentaba explicar alguna cosa con un pequeño fallo de megafonía, pero... Sí, estaba comentando que es más típico de Andalucía el llevar el paso de esta manera, o como por ejemplo los hermanos de carga estaban esperando su turno en la iglesia de San Benito para relevar a sus compañeros, cosa que en otros casos no se hace habitualmente. Podríamos decir que tenemos dos formas de cargar. Una puede ser arrastrando los pies, que es lo que hacen aquí, como se suele hacer en la Semana Santa en Sevilla, y otra es cargando a hombros, como suele suceder en la mayoría de los pasos de la Semana Santa salmantina y en otras zonas. Por ejemplo, en Málaga se cargan todos los pasos a hombros. Bueno,
No es que sea diferente, yo creo que ese es un debate que no tiene mucho recorrido. No hay más que ver la expectación que genera esta procesión y cómo estaba la gente esperando la salida a las puertas de la iglesia de la Purísima y acompañándola a lo largo de todo el recorrido. O sea, es una procesión que ha calado muy hondo, con muy pocos años de vida, en el Domingo de Ramos de Salamanca. La cruz de guía, que también es uno de los estrenos. Y detrás de esa cruz de guía, decíamos, Juan, dos valiosos tesoros que quizá pasen desapercibidos a la gente que ve la procesión en la calle. Nada menos que una reliquia de Santa Teresa de Jesús y una reliquia de Santa Bonifacia, que desde el principio, la primera santa salmantina y la gran santa de nuestra tierra, fundadora también de una casa conventual aquí en Salamanca, dos santas con las que ha tenido que mantener una relación siempre especial esta hermandad. Santa Teresa, que ha sido protagonista durante estos últimos 2 años, podemos decir, en la celebración del 5º centenario, ya procesionó el año pasado, 12 años, con alguna otra hermandad y cofradía en El Paso, y hay que recordar que es la patrona de esta archidiócesis de Salamanca, Santa Teresa de Jesús y Santa Bonifacia, pues 2 santas que han vivido aquí en la ciudad de Salamanca. Camina el despojado por la calle de la Rúa. Comentabas, Ángel, que un día de muchos estrenos, vamos a ir desgranando algunos de ellos para los telespectadores. Ya aprecian pues algo totalmente distinto, ya desde la imagen, digamos, más general. El paso es nuevo y también se han añadido 2 imágenes secundarias. Por lo tanto, es un día muy importante para la hermandad como para tener el infortunio de haberse quedado en la iglesia. Efectivamente, muy importante, y además, aunque yo no soy, quiero decirlo, muy partidario de los grandes pasos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaba mucho cuando salía solo el despojado, pero tengo que reconocer que el esfuerzo que ha realizado esta hermandad para poder realizar estas imágenes, bueno, es digno del máximo elogio y demuestran el enorme amor que tienen a la Semana Santa. Los conceptos de la Semana Santa pueden ser muy diversos. Antes Rafa pues ha explicado un poco el tema de la manera de llevar los pasos. Bueno, pues unos somos más partidarios de una semana muy castellana, muy sobria, muy austera. Otros son partidarios de una semana más a la andaluza. Concretamente esta hermandad claramente digamos que tiene como modelo la Semana Santa de Sevilla, y yo viéndola ahora mismo y viendo a la gente, me parece que estoy en una calle de Sevilla, no en Salamanca, ¿no? Pero es una preciosidad y bueno, pues para gustos han hecho los colores, ¿no? Sí, yo creo que ya es un debate que se va a ir superando, como decía Rafa, poco a poco en la Semana Santa salmantina. Es verdad que bueno, son imágenes muy impactantes, todavía no estamos demasiado acostumbradas a la retina a este tipo de escenas, pero bueno, ahí hay que comentar bastantes cosas de esta nueva del paso. Como decía muy bien Ángel, se estrenaba en la Semana Santa de 2012, la imagen titular, Nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, es de Francisco Romero Zafra, que es de uno de los grandes conteporáneos en la actualidad, un imaginero que tiene muchísimos encargos y que además ha conseguido pues dar con ese prototipo de despojado que gusta mucho en muchos lugares, y luego pues se han ido añadiendo las imágenes secundarias a través de un imaginero sevillano de Madroñal, ¿no? Se han ido añadiendo en primer lugar el centurión romano que ofrece el bebedizo al Señor, el cirineo, y este año se han incorporado las imágenes de San Dimas y del otro sayón. Gestas es el otro que falta por incorporarse, Gestas y un soldado. Bueno, es ya un gran paso, que decía Rafa, de misterio, como evidentemente se configuran en esas otras Semanas Santas, que es el objetivo de la hermandad. Sí, es lo que trata la cofradía, configurar un paso de misterio con todos estos personajes y bueno, que la figura no quede sola, sino que vaya acompañada, como sucede también en otras muchas procesiones que
que salen en la capital andaluza, lo cual pues decimos es algo que debemos ver como una cosa normal. Ahora, eso sí, la figura del Cristo destaca muchísimo sobre el resto de las figuras que están representadas. Y la calidad artística de Romero Zafra, que tiene más de 100 obras repartidas por diferentes lugares de España, pues es mucho mayor que la de las figuras que le acompañan, y se puede apreciar perfectamente. Cuando tengamos un plano en el que podamos ver la cara del Cristo, es decir, el rostro del Cristo, pues nos daremos perfecta cuenta de la calidad que tiene, el brillo, la ondulación de las cejas, la boca entreabierta, bueno, recordando muchas imágenes de la escuela andaluza, concretamente de Pedro de Mena, del cual, por ejemplo, me gustaría destacar, y ya que tenemos esta imagen que estamos contemplando ahora, como en el museo que abrieron las Madres Carmelitas en Alba de Tormes, que es un museo excepcional, que ha quedado fenomenal y que todo el mundo debería visitar. Allí se conserva de Pedro de Mena una maravillosa Virgen Dolorosa, la mejor de todas las que realizó él en España para conventos de clausura, y también estas figuras estaban acompañadas por otras que representaban un Ecce Homo. Pedro de Mena, este maestro malagueño, pues eran los grupos que vendían, digamos, a estos conventos de clausura. También en el museo se conserva una figura de un Ecce Homo muy a la andaluza, vamos a decirlo así, en ese caso no es de este autor, pero bueno, podemos enlazar con este tipo de obras, con este tipo de figuras, aunque indudablemente son momentos diferentes, ¿no? Por un lado, un Ecce Homo es un momento de la pasión, y otro es el despojar a Jesucristo de las vestiduras antes de la crucifixión. También Andas, la Hermandad del Despojado, por eso ven, aunque quizá no se aprecie del todo en las imágenes, pero la madera está todavía desnuda, falta la policromía y el dorado. Se ha querido ya estrenar este año, se venía procesionando con un paso que había sido cedido por otra hermandad, y desde este año ya con el objetivo de dar cabida a las figuras secundarias, a las tallas que van acompañando al despojado, pues ya además nos ha dicho la hermandad que se han colocado en la disposición que va a tener el conjunto cuando esté completo. Por eso quizá hoy puede dar la sensación de que hay algún hueco o que están demasiado espaciadas las figuras, pero bueno, ya decíamos que junto a San Dimas, que lo vemos ahí apresado con los brazos a la espalda, irá la imagen de Gestas, y después pues también falta un sayo más para completar de momento este paso que estábamos apreciando. Lo que nos decías, ¿no? Esa perfección anatómica. 1,72 mide la imagen de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. Ciertamente es una imagen imponente. El artista siempre ha comentado que su modelo era Juan Martínez Montañés, que es un poco la referencia de toda la escuela sevillana de escultura, aunque para mí esta figura tiene un toque más malagueño, más de la escuela malagueña granadina, por la forma en la que tiene las heridas y por cómo cae la sangre después de los latigazos que ha recibido la figura de Cristo, que en algunos casos cae de forma vertical, como ocurría en este tipo de figuras de esa escuela, en la cual pues tanto Pedro de Mena como Alonso Cano eran figuras bastante destacadas. Ha sido en concreto Manuel Torres el que está realizando las nuevas andas de ese nuevo suelo para el andar del despojado, y es un trabajo todavía por desarrollar. Esto, Ángel, es también habitual en las cofradías y hermandades que se van poniendo poco a poco en marcha. Ellos nos comentaban que estaban trabajando, y vemos perfectamente ese plano, la madera desnuda, estaban trabajando pues a 10 años vista para ir completando todo. Sí, entre otras razones también por el costo económico, es decir, que realmente el hacer unas andas de esta envergadura supone una inversión económica muy importante, y la cofradía tendrá que ir con un gran esfuerzo, y eso es el mérito del que hablaba antes, trabajando para poder pagar
lo que supone. Pero en cualquier caso, ahora mismo quería resaltar lo maravillosamente bien que está sonando la música, la emoción que transmite el paso, que está siendo muy bien llevado por los costaleros, y esa imagen que tiene el despojado, que es una imagen profundamente teológica, es decir, el Señor despojado, desnudo, abandonado, el Señor que se entrega por nosotros, que afronta el dolor y la muerte con un sentido redentor, y esto es realmente muy emocionante, y bueno, es lo que le da todo su sentido a la Semana Santa procesional. No es meramente un teatro en la calle, es una manifestación de fe, y esa fe es acompañada por los espectadores que no son espectadores. El espectador de una procesión, un buen espectador de una procesión, se identifica con el paso y con el sentido de lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que Jesús está a punto de dar la vida por todos nosotros. Aquí hay una modificación, por culpa de la lluvia. En este punto está previsto hacer un giro hacia la iglesia de San Sebastián para llevar a cabo una oración con la unidad de pastoral universitaria, pero para no retrasar demasiado la entrada en la catedral, pues ha decidido seguir hacia adelante en Pla y Deniel. Decías, Paco, que hay una reliquia teresiana. Quizá esta obra, si la viera Santa Teresa de Romero Zafra, también le evocaría aquello que pensó allá y que describe en su libro de la vida, cuando dice: pues yo andaba cansada mi alma, y aunque quería no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando yo un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado, y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Este texto teresiano es el que inspiró a Gregorio Fernández para realizar ese Cristo atado a la columna. Han pasado, Rafa, unos cuantos años. Hablabas de esos autores andaluces que recordabas, como Pedro de Mena, pero también tenemos a otro castellano, ¿no?, a Gregorio Fernández, que también supo representar al Cristo muy llagado, también con una cara muchas veces dulce, como lo hace Romero de Zafra. Sí, son los dos grandes modelos que se dan a lo largo del siglo XVII, que es un poco una época que marca pues la iconografía de cómo se van a desarrollar los pasos procesionales, tanto en el norte de España como en el sur, y Gregorio Fernández pues es un poco la referencia en la zona de Castilla, con pequeños matices o pequeñas diferencias a veces en la colocación, en la sangre, en la forma de pintar las esculturas, pero bueno, tanto unos como otros, la devoción se ha vivido de la misma manera en todas partes. Claro, porque es interesante ese apunte que haces, porque hay una cosa que es el imaginero, ¿no? Bueno, estamos viendo ahora este primer plano de San Dimas. Efectivamente ahí levanta el andar el capataz Óscar del despojado, y otro paso fundamental y más hoy en día es el policromado, y eso es una cosa en la que Romero Zafra también destaca de manera importante. No solo talla bien, sino que a la hora de hacer la policromía también el acabado es muy cuidado. Claro, el realismo tiene que ser máximo, porque la pretensión de estas figuras es evocar la devoción de la persona, tanto que las está contemplando en la calle como en la iglesia, cuando se encuentran como imágenes de devoción. Entonces, claro, la policromía, el color de la piel, las salpicaduras de la sangre, los latigazos, las pequeñas heridas, pues tienen que estar perfectamente representadas. Bueno, lo estaban en esa época y tienen que estarlo ahora, y Romero Zafra lo cuida muchísimo, ahí lo podemos contemplar, ¿no? Con la figura en el pecho, con las pequeñas salpicaduras de sangre, y lo mismo exactamente en la cara, si pudiéramos ver un detalle de la misma. Era tan importante entonces como lo es ahora. Bueno, y acompaña a este andar de Jesús despojado la agrupación musical de la Expiración, que suena así.
esta música es tan importante porque realza dramáticamente lo que estamos viviendo. Es decir, no estamos simplemente ante una imagen dentro de la iglesia, en la soledad y en la meditación personal, sino que estamos dramatizando la escena, y la música juega un papel fundamental. Cuando además la música tiene la calidad de la que estamos oyendo ahora mismo, pues es una maravilla. Buscando referencias iconográficas para la figura, porque a veces es complicado, no es un tema excesivamente representado como otros dentro de la Semana Santa. A mí me gusta pensar en el Greco y en el espolio que se encuentra en la Catedral de Toledo. Es una figura que todavía no se le han quitado las vestiduras, como esta, que se las están quitando en ese momento, acompañada lo mismo de diferentes sayones y personajes de la época, porque el Greco era así, le gustaba incluir a sus amigos o a personas que conocía dentro de sus cuadros, pero es así, la imagen y la cara del Cristo, que el Greco solía representar siempre con figuras que aceptan su destino, digamos, que saben perfectamente cuál es su destino, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tiene que hacer Jesucristo en este caso, que es entregarse y dar la vida por todos. Pues ahí también existe un punto de conexión en la mirada de la figura del espolio que se encuentra en la Catedral de Toledo y la escultura de Jesús despojado que tenemos ahora mismo delante de nosotros. A esa figura que describía Rafa del Greco, que podíamos, ¿por qué no?, trasladar, escribe Gerardo Diego: ya desnudan al que viste, a las rosas y a los lirios, martirio entre los martirios y entre las tristezas triste. Qué sonrojo te reviste, como tu rostro desnudas, ante aquellas manos crudas que te arrancan los vestidos de sangre y sudor teñidos sobre tus carnes desnudas. Bella lección de pudores, la que entre trance dictas tus canticedes en vistas coloridas de rubores. Tú que has teñido las flores de tintas tan sonrosadas, que en las castas alboradas las nubes vistes de oro. Ay, devuélveme el tesoro de mis flores marchitadas. Hemos visto un primer plano del buen ladrón de Dimas, y a mí me recuerda la posición, la actitud que tiene dentro del paso, realmente como una referencia a todos nosotros que seguimos al despojado, porque todos finalmente vamos a ser despojados. La actitud de fe, de seguimiento, que va a ser lo que salve al buen ladrón cuando le pida al Señor que le deje un lugar en el paraíso, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa imagen del buen ladrón en realidad es un poco representativa de lo que somos todas las personas seguidoras de Jesús, pecadores, llenos de defectos, que caemos muchas veces, pero seguimos al Maestro, porque el Maestro es nuestra referencia. Y además Miguel Madroñal, en este caso, ha querido dejar muy claro, Rafa, también en un recurso pues iconográfico antiguo, casi diría yo, como la vida, quiénes son los buenos aquí y quiénes son los malos, ¿no? Hay ese legionario con la hiel, con esa cara de malvado, y en cambio, bueno, el cireneo un poco más, digamos, apático, y el buen ladrón, en este caso, con un gesto que ya nos predispone a ponernos de su parte, digamos. Fíjate, antes comentábamos el cuadro del espolio, y allí se puede comprobar perfectamente también esto que estás diciendo. Las figuras que tratan de despojar a Jesús de las vestiduras pues tienen una cara bastante desagradable, la boca abierta, y bueno, parece que están como gritándole o insultándole.
mientras que otras figuras que acompañan el paso, pues como María Magdalena o la Virgen María, pues tienen una cara mucho mayor de tristeza o de devoción, ¿no? Bueno, pues ese tipo de asociaciones no lo podemos ver solamente en el arte, es decir, podemos comprobarlo en nuestra vida diaria, en cualquier película, en cualquier serie de televisión, es decir, bueno, es algo que se suele representar constantemente, ¿no? Bueno, va a hacer una pequeña parada antes de entrar a lo que ha salido. Esta procesión sale para rezar una estación de penitencia. Todavía, ahí está levantando. Una estación de penitencia ante el Santísimo, que todavía está expuesto. No lo podrán hacer así las cofradías que entran, por ejemplo, el Viernes Santo, que se limitarán a hacer una oración ante la cruz. Sí, lo que quería decir es que este momento impresionante con el fondo de la torre de nuestra catedral, vemos al Jesús condenado a muerte, a punto de ser crucificado, pero con una dignidad, con una prestanza que da el aceptar la muerte con entera libertad. Es decir, no es un Cristo dramático, sino que es un Cristo sereno, un Cristo compasivo y un Cristo que nos invita a la confianza en Dios.